Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a aprender a crear tablas dinámicas en SAS. Para ello vamos a utilizar el procedimiento Tabulate. Lo único distinto a las tablas dinámicas de Excel a las tablas dinámicas de SAS es que en SAS vamos a tener que escribir el código. Además, tengamos en cuenta que en SAS vamos a poder utilizar muchos millones de datos y este procedimiento va a correr en segundos o en minutos, obviamente, dependiendo del número de datos. Entonces, esto es una de las grandes ventajas de aprender a utilizar este procedimiento en SAS. Para ser honestos, este es uno de los procedimientos que yo más uso cuando estoy explorando los datos, ya que es muy fácil explorarlo con una tabla dinámica. Bien, entonces vamos a ver. Bien, ahora vamos a ver la tabla de datos que vamos a trabajar. Entonces, esta tabla tiene la información de unos empleados de una empresa ficticia. Tenemos la información de 156 empleados. Y tenemos ciertas variables como el ID del empleado, el nombre, el país al que pertenece, el cargo de trabajo, el género, el salario, la fecha de nacimiento y la fecha de contratación. Bien, entonces vamos a aprender cómo utilizar el procedimiento Tabulate trabajando con esta tabla y vamos a extraer la mayor cantidad de información que podamos. Antes de empezar a escribir el código, quiero explicar unos conceptos básicos que debemos entender antes de ir a la sintaxis de este procedimiento, ya que la sintaxis al principio no es tan intuitiva, pero entendiendo estos conceptos que vamos a aprender en estos 5 minutos, va a ser mucho más fácil entenderla. Entonces, vamos allá. Este es un ejemplo del resultado que nos va a generar este procedimiento Tabulate. Entonces, vemos aquí cómo nos va a entregar la información, por ejemplo, del cargo de trabajo, y también tenemos la información de a qué país pertenecen los empleados, el género y el salario. Tenemos la suma y el conteo del número de empleados. Perfecto. Entonces esto es una idea de cómo el tipo de resultado que vamos a tener. Entonces vamos a tener que aprender 3 conceptos y vamos a ir al código. Entonces estos conceptos son, primero, entender que es una tabla con 1, 2 y 3 dimensiones. Luego vamos a ver que es una variable de concatenación y una variable de cruce. Y finalmente vamos a definir las variables de clasificación y de análisis. Veamos qué es una tabla de una dimensión. Cuando nos decimos una dimensión, básicamente nos referimos a una tabla de estas que vemos en la pantalla. En este ejemplo, country está en la dimensión de columna. Entonces, una dimensión es una tabla con una dimensión de columna. Entonces, país y género están en la dimensión de columna. Ahora, una tabla de 2 dimensiones es una tabla que tiene una dimensión de fila y una dimensión de columna. Entonces, género en este caso está en la dimensión de fila y country está en la dimensión de columnas. Entonces es bastante intuitivo. Ahora, una tabla de 3 dimensiones. De pronto este tipo de tablas no vamos a manejarlas mucho. Si bien la mayoría de las veces uno trabaja más con tablas de 2 dimensiones nomás. Pero sin embargo explicamos este concepto. Si tenemos una variable en la tercera dimensión, SAS lo que va a hacer es crear distintas tablas por cada valor distinto que tenga la variable que coloquemos en la tercera dimensión. En este caso, en este ejemplo, la variable JobTitle tenía 3 valores distintos, por lo cual SAS creó 3 tablas de 2 dimensiones para cada uno de esos valores. Bien, ahora vamos a ver qué es concatenar una variable. Concatenar una variable es como lo vemos en esta tabla. Por ejemplo, tenemos en la dimensión de columnas, tenemos 2 variables concatenadas, que es el género y el país. Concatenadas quiere decir que SAS va a entregar el resultado de una variable junto al resultado de otra variable, como en este caso. No necesariamente tiene que ir en la dimensión de columna como este primer ejemplo en esta tabla, sino también pueden ir en la dimensión de filas, como la segunda tabla que vemos acá. Muy sencillo. Ahora, ¿qué es cruzar una variable? Una variable cruzada es muy parecido a como lo hacemos en Excel. Queremos tener la información de, por ejemplo, en este caso, país por género. Entonces, en esta dimensión de columna tenemos estas 2 variables cruzadas. Estas variables también se pueden cruzar en la dimensión de fila. O sea, cualquier cosa que vamos a hacer en una dimensión, también la podemos hacer en cualquier otra dimensión. Ahora, por último, vamos a ver las variables de clasificación y de análisis. Cuando estamos escribiendo el procedimiento Tabulate, tenemos que definir las variables que vamos a trabajar de 2 tipos: de clasificación o de análisis. Cuando decimos de clasificación, son esas variables que vamos a utilizar para agrupar nuestros datos. Estas variables pueden ser de tipo carácter o numérico. La idea es que las numéricas no tengan muchos, o sea, se van a tratar como categorías, no como números. El estadístico que SAS nos va a entregar por defecto va a ser el conteo.
Y después también tenemos las variables de análisis. Estas variables son las que vamos a utilizar para generar los estadísticos que queremos, ya sea una suma, una media, una mediana, un percentil, lo que queramos. Estas variables tienen que ser por obligación numéricas y, bueno, tienen a ser continuas. Perfecto, estos serán los conceptos que tenemos que entender. Ahora vamos a SAS a escribir el código. Perdón, lo olvidé. Antes de ir a SAS a escribir el código, quiero mostrarles una breve información del procedimiento Tabulate que vamos a manejar. Entonces, este es un ejemplo de la sintaxis que vamos a escribir en el procedimiento Tabulate. Entonces, empieza con el keyword proc tabulate y le especificamos el conjunto de datos que vamos a trabajar. Luego, en la sentencia de class, vamos a ir a especificar las variables de clasificación. En la sentencia var, vamos a especificarle las variables de análisis. Y en la sentencia table, es donde vamos a crear como tal la estructura de la tabla. Esta es como la sentencia que va a tener la mayor complejidad, ya que en las dos sentencias anteriores solamente tenemos que definir nuestras variables. Entonces, echemos un vistazo a la sentencia table con más detalle, ya que esta es la que va a tener más complejidad. Entonces, la sentencia table, ahí vamos a crear las tablas de distintas dimensiones. Entonces, para crear una tabla de una sola dimensión, en esta sentencia table tenemos que especificar la variable y no tienen que ir comas. Cuando queremos crear una variable de 2 dimensiones, entonces tenemos que colocar una coma. Y una tabla de 3 dimensiones tenemos que colocar 2 comas. Básicamente la coma es el carácter que SAS utiliza para colocar las variables en distintas dimensiones. Veamos un ejemplo de esto. Entonces, en el primer ejemplo, aquí en esta sentencia table tenemos la variable country, país, en una sola dimensión, ya que no tenemos comas. En este segundo ejemplo tenemos una coma, por lo cual SAS va a colocar país en una dimensión y género en otra dimensión. Ahora, antes de la coma, si es una sola coma, antes de la coma va a ir la dimensión de fila, como lo vemos acá, y después de la coma va a ir la dimensión de columna. En caso que quisiéramos crear una tabla de 3 dimensiones, entonces vamos a tener que utilizar 2 comas. Antes de la primera coma va a ir la variable en la dimensión de página. Después va a ir la variable en la dimensión de fila y luego va a ir la variable en la dimensión de columna. Entonces siempre va a ir primero la columna, después va a ir columna fila y después columna fila página, si lo vemos al revés. Perfecto, con esto ya estamos listos para ir al código y aprender a utilizar este procedimiento. Bueno, entonces como primer ejemplo vamos a aprender a crear una tabla de una sola dimensión. Entonces vamos a crear el procedimiento tabulate y vamos a trabajar con la data que se llama empleados. Empezamos definiendo nuestras variables. Entonces con la sentencia class vamos a colocar las variables de clasificación. En este caso solamente vamos a utilizar la variable país. Y en la sentencia table, para este primer ejemplo, vamos también a utilizar solamente la variable país. Si ejecutamos este procedimiento, tenemos el siguiente resultado. Entonces, como bien, por defecto, si no tenemos comas, SAS va a colocar la información en la dimensión de columna. Por ejemplo, si quisiéramos trabajar con la variable género también y colocamos la variable género acá. Ahora vamos a ver los ejemplos. Entonces, como primer ejemplo, vamos a crear una tabla de una sola dimensión. Entonces empezamos escribiendo la sentencia, el keyword proc tabulate, y seguido de ello vamos a indicarle a SAS que queremos trabajar con la tabla de empleados. Luego vamos a tener que empezar definiendo las variables de clasificación con la sentencia class, y para este primer ejemplo solamente vamos a utilizar la variable country. En la sentencia table vamos a también utilizar la variable country y vamos solamente a ejecutarla de esta manera para crear una variable de una dimensión. Entonces veamos el ejemplo. Este es el primer resultado. Entonces aquí tenemos una tabla de una sola dimensión. ¿Por qué? Y está la dimensión de columna. Si bien lo vimos, no tenemos ninguna coma acá. Ahora, en un mismo procedimiento table podemos tener varias sentencias table. Entonces, supongamos que queremos ahora también generar una tabla para la variable género. Recordemos que para utilizar la variable género en la sentencia table tenemos que haberla definido ya sea como variable de clasificación o variable de análisis. Entonces ejecutamos este procedimiento y tenemos el resultado.
Ahora, veamos cómo podemos crear una variable, una tabla de 2 dimensiones. Entonces, con estas dos variables que estamos utilizando acá, vamos a colocar una coma y vamos a colocar gender en la dimensión de gender va en la dimensión de columna y country en la dimensión de fila, como lo vemos acá. Perfecto. Ahora, veamos cómo crearemos una tabla con 3 dimensiones. Entonces, para ello vamos a utilizar otra variable, la cual es job title. Y vamos a colocar esta job title como en la primera dimensión, que es la dimensión de página en este caso. Entonces tenemos que también separarla de comas. Ejecutamos. Y SAS nos está arrojando varias tablas. Esto es porque, como ya lo dijimos, SAS va a generar diferentes tablas para los distintos valores que tiene la variable que está en la tercera dimensión, que es la dimensión de página. Normalmente no trabajamos con tablas de 3 dimensiones. Con solamente 2 es más que suficiente. Ahora quiero explicar el concepto de... Ya vimos cómo generar tablas de distintas dimensiones. Ahora vamos a aprender cómo creamos variables concatenadas. Entonces, para ello vamos a colocar job title en la dimensión de fila y country y gender va a ir en la dimensión de columna. Entonces, tenemos una sola coma, vamos a crear una tabla de 2 dimensiones. Job title va a ir en la dimensión de fila y country y gender van a ir en la dimensión de columna. Entonces, ejecutamos este procedimiento y nos generó un error. El error que nos generó es porque job title no lo teníamos definido. Entonces, volvemos a ejecutarlo. Entonces, volvimos a ejecutarlo y lo corrió perfectamente. Entonces, como ya lo dije, job title en la dimensión de fila, country y gender están concatenadas y la forma en que lo concatené fue creando un espacio, colocando un espacio. Pueden ir un espacio o varios espacios. Entonces, con un espacio ya vas a saber que quiero concatenar esas variables. Estas variables las concatenamos en este ejemplo en la dimensión de columna, como vemos acá, pero no necesariamente tienen que ir ahí, también las podemos colocar en la dimensión de fila. Pero entonces, job title lo vamos a colocar en la dimensión de columna. Entonces, básicamente es cambiar un poco el ángulo de nuestra información. Ahora, volvemos a dejarlo como está y vamos a explicar ahora cómo crear variables cruzadas. Para cruzar una variable, que es básicamente tener la información de una variable entre otra, vamos a utilizar el carácter especial que es el asterisco. Si ejecutamos esto, entonces vemos cómo género está cruzado con país. Entonces vamos a tener información de género por país. Esto lo hicimos solamente utilizando el asterisco. Entonces, como country y gender también pueden ir en la dimensión de fila, como lo dijimos. Entonces, bueno, para terminar la primera parte, quiero resumir lo que hemos aprendido. Entonces, sabemos que básicamente este procedimiento tabulate va a utilizar unos caracteres especiales para crear la estructura de las tablas. Estas estructuras, entonces, la coma nos va a servir para crear una tabla de distintas dimensiones. Si va una coma es porque tenemos 2 dimensiones. Si no hay coma es porque hay una sola dimensión. Si hay 2 comas es porque tenemos una tabla de 3 dimensiones. Normalmente solamente trabajamos con una sola coma, como ya lo dije. Y el espacio también lo utilizamos para concatenar variables. La concatenación solamente es entregar el resultado de una variable junto al resultado de otra variable. Mientras que para cruzar una variable utilizamos el carácter especial asterisco que nos entrega la información cruzada por otra variable. Podemos cruzar y concatenar cuantas variables queramos, siempre y cuando tengamos en cuenta que vamos a tener una tabla mucho más grande. Bueno, hasta ahora hemos visto cómo trabajar con tablas dinámicas en SAS, pero solamente utilizando variables categóricas. Por lo cual SAS solamente nos ha entregado conteos, porque es lo único que puede generar. Ahora, vamos a aprender cómo utilizar variables de análisis, que es lo más interesante, para generar diferentes estadísticos. Para ello, como ya lo habíamos mencionado, tenemos que utilizar la sentencia var y para este ejemplo vamos a utilizar la variable salario. Para este ejemplo empecemos creando una tabla de 3 dimensiones y ejecutemos solamente para ver el resultado de esta tabla. Si bien estamos referenciando la variable salario en la sentencia var, no la estamos utilizando en la sentencia table. Entonces por eso aquí hasta ahora no ha cambiado en nada lo que hemos visto. Entonces vamos a utilizar esta variable y vamos a tener que cruzarla con la variable género. Entonces para eso utilizamos el asterisco. Entonces colocamos salario. Vamos a minimizar esto. Ejecutamos y vemos como SAS nos va a entregar por defecto para una variable de análisis, nos va a entregar la suma en vez de el conteo como lo venía haciendo.
Entonces, bueno, para asegurarnos que estamos interpretando bien este número, SAS está sumando todos los salarios del género para todas las mujeres y del país de Australia, todos los empleados. Y bueno, ahí tenemos. La variable salario la podemos cruzar no solamente en la dimensión de columna, también la podemos cruzar en la dimensión de fila. Solamente va a cambiar un poco. El valor va a ser el mismo porque no estamos haciendo nada distinto. Entonces, lo importante aquí entender es que para trabajar con variables de análisis solamente tenemos que cruzarlas con las variables que queramos. Y más adelante vamos a ver que no solamente le vamos a pedir la suma, sino vamos a pedirle una gran variedad de estadísticos que podemos. Pero esto lo vamos a ver en un momento. Ahora quiero introducir una nueva funcionalidad de estas tablas dinámicas. Para los que están familiarizados con tablas dinámicas en Excel, con lo cual nos genera, en Excel podemos tener totales y subtotales, en SAS también podemos hacer lo mismo. Para ello vamos a tener que utilizar un keyword y es el keyword all. All, que en inglés es todo, total. Entonces podemos colocarlo en las dimensiones que queramos. Entonces vemos como aquí la colocamos en la dimensión de columna, pero también la podemos colocar también en la dimensión de fila. Entonces, si vemos, entonces vamos a tener toda la información no solamente por género, sino a nivel de todo. Entonces, todos los empleados de Australia están aquí en el conteo. Veamos con una tabla de 3 dimensiones, vamos a utilizar la variable job title nuevamente y vamos a separarla por coma y vamos a también a utilizar el keyword all en la tercera dimensión. Entonces, si ejecutamos, lo único que va a hacer SAS es, además de generarnos las 4 tablas que normalmente nos genera para esta variable, también va a generar una tabla adicional donde incluye a todos. Ahora veamos cómo podemos utilizar el keyword all con variables concatenadas. Entonces, para ello solamente vamos a eliminar esta coma y vamos a ejecutar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Como ya nos damos cuenta, tenemos género, el keyword all y concatenado con la variable country. Entonces vemos cómo podemos utilizar el keyword all para este caso. Entonces, si bien 62 es el total de empleados con este cargo y independiente del país, también tenemos el mismo total. Aquí no es que esté generando gran valor esto, pero es para que se den cuenta de la flexibilidad que tenemos para utilizar el keyword all. Veamos cómo sería concatenando, en vez de concatenar variables, cruzando variables. Entonces, crucemos gender con country y ejecutemos esto. Perfecto, vemos que all sigue siendo los mismos 62 empleados para este cargo de trabajo. Ahora vamos a aprender a ver cómo generar subtotales. Esto podemos verlo como total. Ahora vamos a ver cómo generar subtotales. Veamos este ejemplo. Entonces, supongamos que ejecutamos este programa. Aquí solamente estamos concatenando género y país en la dimensión de fila. Ahora agregamos el keyword all y SAS nos va a generar el total. Pero ahora digamos que queremos generar subtotales. ¿Qué quiere decir subtotales? Que no solamente quiero tener en cuenta todo, este 62 está teniendo en cuenta toda esta columna. Supongamos que solamente queramos este paso. Entonces para ello vamos a utilizar los paréntesis. Entonces voy a colocar country en paréntesis. Perdón. Y vamos a colocar all adentro. Bueno, aquí nos damos cuenta que volvió a aparecer el 62 y es porque efectivamente 62 es solamente la suma por país. Aquí no hay gran valor en este sentido, ya que estamos concatenando las variables. Pero si las estuviéramos cruzando, como en este ejemplo, vamos a ver cómo va a haber una gran diferencia. Entonces, SAS nos está entregando no solamente el total, sino el subtotal para cada una de estas categorías. Para los empleados masculinos de este país tenemos el total. También tenemos el subtotal, y para este tenemos el total. Perfecto, veamos otro ejemplo. Ahora queremos crear una tabla con job title cruzado por género y country va a ir en la dimensión de columna. Entonces tenemos esta tabla. Ahora agreguémosle el keyword all para tener el total por país. Perfecto. Agreguémosle el keyword all en la dimensión de fila para tener el total por filas. Perfecto. Ahora vamos a empezar a agregarle más complejidad a nuestro procedimiento, lo cual es la idea. Entonces vamos a utilizar la sentencia var para trabajar la variable de salario y vamos a pedirle a SAS que nos muestre la suma de salario por país. Entonces cruzamos en país la variable salario y ejecutamos.
Entonces, ¿qué vemos acá? Entonces, como nos damos cuenta, la variable salario solamente está apareciendo para la variable país, más no para el keyword all. Y esto es porque el keyword all, o sea, lo trata como si fuera una variable independiente. Entonces, si quisiéramos la información también para el salario en total, entonces tenemos que cruzar el salario también con el keyword all. Ejecutamos nuevamente. Ejecutamos. Y ahí tenemos el resultado. Ahora, vemos que estamos repitiendo el código. Aquí el salario lo estamos generando 2 veces. Para ello podemos utilizar paréntesis. Entonces, cuando veamos que estamos como repitiendo lo mismo para distintas variables, podemos utilizar los paréntesis y aplicar la lógica de esta manera. Entonces SAS va a entender que queremos aplicar el salario para cada una de estas variables. Ejecutamos acá y tenemos exactamente el mismo resultado. Bien, hasta ahí hemos visto cómo podemos utilizar total y subtotales. Perfecto. Ahora vamos a ver cómo podemos utilizar más estadísticos o pedirle estadísticos a SAS para las variables de análisis. En este momento solamente hemos trabajado el estadístico que SAS nos está entregando por defecto, el cual es la suma. Pero SAS nos puede entregar una gran variedad de estadísticos como los siguientes. Entonces en la pantalla estamos viendo los diferentes estadísticos que podemos pedirle a SAS. Entonces tenemos muchos estadísticos. Puede ser como la media, la mediana, mínimo, máximo, que son los más comunes. También podemos pedirle a SAS porcentajes. Esto lo vamos a ver mucho más adelante. Y podemos pedirle a SAS los percentiles, los cuartiles. Entonces, bueno, vamos a ver ejemplos cómo utilizar estos estadísticos. Entonces, para pedirle un estadístico a SAS, supongamos que queremos pedirle la suma. Bueno, esto nos lo entrega por defecto, pero para pedir un estadístico tenemos que cruzar el estadístico, que es un keyword, que tenemos que aprendernos los keywords que SAS maneja, y tenemos que cruzarlo con la variable de análisis. SAS nos está entregando la suma. Pero ahora supongamos que queremos también pedirle no solamente la suma, sino también la media. Entonces, voy a eliminar el keyword all por un momento. Bueno, ahí tenemos la suma. Ahora pidámosle la media. Básicamente podemos replicar el código y pedirle con el keyword min. SAS nos entiende que es la media y nos va a entregar la media. Veamos cómo SAS nos entregó la información de la media como si fuera otra variable concatenada. Y esto es porque tenemos la misma variable y la estamos concatenando. Entonces, pero no lo queremos concatenar, solamente lo queremos dentro de la misma variable. Entonces, para ello no creamos esto, sino dentro de la suma le damos un paréntesis y le decimos, ok, quiero también la media. Entonces, dentro de la suma también podemos pedirle todos los keywords que queramos, así como lo estamos viendo. También le podemos pedir el conteo. Entonces, como nos estamos dando cuenta, nuestro procedimiento ya nos está generando una mayor información mucho más valiosa. Ahora vemos otro tipo de sintaxis para practicar un poco lo que hemos aprendido. Entonces, de country queremos el conteo, perfecto. Pero de salario queremos la media. Pero de salario también queremos el máximo. Perfecto. En esta herramienta tenemos ejecutando Ctrl Shift K, perdón, podemos acceder a los diferentes estadísticos que le podemos pedir. O podemos ir a la documentación de SAS, o básicamente ya con el tiempo nos vamos a ir memorizando, aprendiendo estos estadísticos. Ahora, estos estadísticos no solamente tienen que ir en la dimensión de columna, como lo hemos estado viendo, sino también pueden ir en cualquier dimensión, como ya lo dijimos. Supongamos que queremos cambiarlos a otra dimensión. Entonces vamos a cambiar esta parte del código a la otra dimensión. Vamos a separarla con una coma. Eliminamos la coma acá. Ejecutamos. Y ahí tenemos los estadísticos ahora en la dimensión de fila. Ahora, algo importante. Los estadísticos solamente se pueden pedir en una sola dimensión. No los podemos pedir en 2 dimensiones al mismo tiempo. Es decir, en este momento le estamos pidiendo los estadísticos en la dimensión de fila, por lo cual SAS nos lo está entregando acá. No podemos intentar pedirle estadísticos en la dimensión de columna, es decir acá, porque al final no tiene sentido. Entonces
porque ya no los está entregando para una sola dimensión. Entonces, si intentamos hacer eso, SAS nos va a arrojar un error, que nos va a decir que hay distintos múltiples estadísticos en distintas dimensiones. Entonces, no olvidemos esto. Entonces, vamos a volver. Entonces, en este parte ya hemos aprendido cómo utilizar los estadísticos, los cuales son muy valiosos, y sabemos que para pedirles los estadísticos también tenemos que cruzarlo con el keyword all si queremos utilizarlo. Bien, ahora vamos a explicar cómo podemos pedirle a SAS que nos genere porcentajes. Entonces SAS nos puede generar porcentajes ya sea a nivel de fila, a nivel de columna, a nivel de reporte. Entonces empecemos viendo este ejemplo. Supongamos que yo quisiera tener la información de cuántas mujeres hay trabajando en la compañía. Entonces para ello vamos a generar este 27% es el total de mujeres que hay en Australia. Pero yo quiero ese porcentaje de mujeres que hay en Australia, cuánto es el porcentaje total de mujeres que hay en la compañía. Entonces para ello vamos a pedirle a SAS que nos genere un porcentaje a nivel de fila. Entonces a nivel de filas porque el género está a nivel de fila. Entonces para ello voy a pedirle a SAS. Entonces voy a cruzar la variable con el estadístico n, que es el conteo, y el estadístico que le vamos a pedir en este caso es a nivel de fila, que es row per percent de percent de n. Entonces así es como SAS nos va a entender que queremos el porcentaje a nivel de fila. Entonces este 40% nos está indicando el porcentaje de mujeres en la compañía que están en Australia. El complemento sería las mujeres que viven en Estados Unidos. Ahora le podemos pedir el total a SAS para que entendamos. El total es 66 mujeres, pero también pedimosle el total para que nos arroje el 100%. Entonces le pedimos, aparte del conteo, también el row percent n, y ahí tenemos el 100%. Entonces mucho más fácil de leer. Ahora, si quisiéramos no el porcentaje a nivel de fila, es decir, no quisiera saber el porcentaje de mujeres en total en la compañía, sino quisiera saber el total de mujeres en Australia. Entonces sería este 27, sería el numerador, y el denominador sería 60, que son el total de empleados en Australia, y no el 66, como lo venimos manejando. Entonces para ello vamos a cambiar aquí, en vez de row, vamos a pedir que sea de columna. Ejecutamos y SAS nos va a entregar ahora. Este 27 significa el 45% del total de empleados en Australia. Este 59 significa que 57 lo dividió en 96. Entonces 57 hombres hay de empleados en Estados Unidos. Ahora, también podemos pedirle a SAS que nos genere el porcentaje a nivel de reporte, a nivel del reporte total. Entonces vamos a cambiar columna por reporte y ejecutamos. Entonces acá ya el denominador va a ser el total de empleados, 156. Entonces en este caso 27 sobre 156 sería 17%. 17% de las mujeres de Australia son del total de empleados en la compañía. Bien, con esto ya hemos visto los porcentajes que podemos generar con SAS, con el procedimiento Tabulate. Existen otros tipos de porcentajes que son a nivel no de conteo, como lo hemos visto, sino a nivel de suma. Entonces, para hacerlo a nivel de suma, entonces tenemos que utilizar una variable de análisis. Entonces, en este caso vamos a volver a llamar a la variable de salario y vamos a pedirle a SAS que nos genere a nivel de salario. Entonces, veamos nuevamente nuestro reporte con la variable salario. Entonces ya sabemos que este valor es el total, el salario que le pagan, la suma total del salario que le pagan a las mujeres en Australia del total. Entonces, si quisiera cuánto es esto del total que la compañía paga a los empleados, entonces básicamente necesitamos dividir que es el numerador, sobre el denominador. Entonces, para esto podríamos pedirle, aparte de la suma, vamos a pedirle como estadístico a nivel de reporte. Entonces, rep percent sum. Con esto SAS nos va a generar el porcentaje a nivel de suma. No se confundan con que este número se parece mucho al que veníamos trabajando anteriormente, y porque este ya está manejando el numerador en otra unidad. Entonces, bueno, como ustedes ya lo pueden pensar, si quisiéramos pedirle no a nivel de reporte sino a nivel de columna, entonces podríamos solamente cambiar
a que nos... este estadístico sería call %sum. Entonces como ya lo tenemos claro, entonces el numerador va a venir siendo esta suma y el denominador, porque es a nivel de columna, es el total de esa columna. Si es a nivel de fila, pues entonces el numerador va a ser este y el total, el denominador es el único que va a cambiar, que es el total a nivel el total. Bueno, no estamos pidiendo el total. El total vendría siendo, perdón, me equivoqué. Bueno, ya pueden ver que para aprender a manejar este procedimiento es cuestión de práctica. A mí todavía me falta mucho. Entonces el denominador que esas va a manejar para este porcentaje es el total de la suma del salario de esta fila, del total. Bien, creo que con esto ya ustedes tienen un conocimiento importante para empezar a practicar con los datos. Ahora ya vimos entonces cómo utilizar pedirle porcentajes a SAS. Vamos a hablar en el resto del video sobre otros aspectos. Uno de ellos que es importante tener en cuenta es cómo este procedimiento está manejando los datos perdidos. Entonces, por defecto este procedimiento no los está teniendo en cuenta. Y es algo que particularmente a mí no me llama la atención. Pero bueno, entonces SAS nos permite utilizar la opción missing para que el procedimiento los tenga en cuenta. En este caso, bueno, el resultado no cambió, ya que la tabla que estamos trabajando no tiene valores perdidos. Pero es una buena práctica siempre tenerlo ahí presente. Otro aspecto importante a mencionar es que en este momento hemos estado trabajando con esta tabla y nos está generando un reporte en HTML en este caso. Pero también le podemos pedir a SAS que nos entregue estos valores en una tabla. ¿Esto para qué se hace? Normalmente es para que podamos utilizar esos valores en otros procedimientos. Entonces para ello solamente utilizamos la opción out y le damos el nombre de la tabla que queremos generar. En este caso podemos hacer sum employees. Si ejecutamos esto, quiero que echemos un vistazo a cómo sería la tabla. Entonces aquí tenemos la información ya no como un poco más difícil de leer, porque ya no es como en formato reporte, sino en una tabla. Esto lo hace uno normalmente cuando quiere, digamos, generar gráficas a partir de estos datos sumarizados, lo cual también es una buena práctica. Yo normalmente antes de generar gráficas utilizo este procedimiento para sumarizar los datos y luego empezamos ya a la construcción de la gráfica. Entonces esto es una buena práctica. Entonces esto es para que sepan que el procedimiento tabular no es solamente para generar reporte, sino también para generar datos sumarizados en una tabla. Bien, lo que queda de este video lo vamos a dedicar a aprender a cómo podemos hacer nuestra tabla un poco más bonita. Entonces ya terminamos la parte como más importante, la cual significaba cómo llegar a la estructura, cómo crear la estructura de nuestros resultados. Ahora nos vamos a tratar de un poco de mejorar la estética. Este procedimiento tiene un gran poder en mejorar la estética de esta tabla. Entonces vamos a mirar cómo podemos cambiarle los nombres a las columnas, eliminar ciertos, esta fila por ejemplo. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer eso. Entonces veamos el ejemplo que tenemos en este momento. Ejecuto este procedimiento, tenemos este resultado. Entonces supongamos que queremos cambiarle el nombre a género por otro nombre. Entonces para ello podemos utilizar la sentencia label, que nos permite cambiarle el nombre a nuestras variables. Entonces podemos colocarle employee gender. Ejecutamos y entonces olvidé el punto y coma. Ejecutamos y SAS nos va a cambiar el nombre. Entonces si queremos cambiarle ahora el nombre, en vez de country que sea location, y en vez de salario que sea salario anual, entonces vamos a colocarle, para ahorrar tiempo voy a pegar el código, pero bueno, ustedes ya entienden la idea que con la sentencia label podemos cambiar los valores. Ahora, entonces con label podemos cambiar los nombres de las variables. Pero para cambiar los nombres de los estadísticos que nos estamos generando, entonces creo una sentencia que se llama keylabel de keyword. Y ahí entonces, digamos, en este caso estamos utilizando el min. Queremos darle en vez de min que sea average, promedio. Entonces ejecutamos este código y SAS nos va a actualizar eso. También podríamos cambiarle, en vez de que se muestre all,
queremos que muestre total. Entonces SAS nos va a cambiar como queremos. Si en vez del total, si por ejemplo no quisiéramos que apareciera average, queremos eliminarlo, entonces vamos a darle un espacio en blanco y SAS va a entender que no queremos ese valor en nuestra tabla, entonces ahí nos lo está eliminando. Ahora, muchas veces yo trabajo copio esta tabla y la pego en un Excel, por ejemplo, y me queda con este espacio que queda en esta parte, porque él tiene en título esta variable. Entonces, para eliminar esta variable, también se puede, aquí dentro de se puede en la sentencia table, se le puede indicar que género, le doy un igual y le digo dos comillas vacías, y SAS va a entender que no quiero esa variable ahí, no quiero el título. Y lo mismo puedo hacerlo para el salario. Entonces, después de referenciar la variable, colocamos igual y la comilla simple. La comilla doble vacía. Entonces, SAS va a entender. Bueno, entonces lo recomendable aquí es, primero, como nos damos cuenta, la sintaxis empieza a volverse un poco más difícil de leer. Entonces, bueno, primero que todo, ustedes se van a volver unos expertos utilizando este procedimiento y van a poderlo leer, pero para alguien que es nuevo, entonces esta sintaxis es mucho más difícil de entender. Entonces la recomendación es siempre tratar de utilizar utilizar estas sentencias label y key label para cambiarle los nombres a la tabla. En este caso particular, si hubiéramos querido remover género desde acá, no hubiera funcionado. Entonces por esa razón fue que lo hicimos directamente en la sentencia table. Entonces, por ejemplo, ¿en qué casos queremos utilizar darle el label directamente en la sentencia table? Bueno, esto, digamos que no quisiéramos el total acá, sino quisiéramos darle a este género, quisiéramos darle el nombre total de columna. Entonces, para ello vamos a decirle pro total, eso es a nivel de columna. Entonces, ¿sabes? Le va a colocar este total a nivel de columna y el otro total que es este all que está acá. Entonces aquí le vamos a escribir el total a nivel de columna. Aquí lo tenemos. Otra recomendación es no mezclar comillas dobles o comillas sencillas, sino tratar de mantener siempre la misma práctica. Entonces por favor no sigan esta práctica que acabamos de mencionar acá. Ahora, este procedimiento también nos permite utilizar formatos. Entonces, por ejemplo, aquí nos vemos que female y male no tienen un formato, están codificados. Entonces quisiéramos darle un formato a esto. Entonces para ello vamos a crear un formato. Y el country o location, Australia y Estados Unidos, puede que no se entienda a primera vista. Entonces vamos a crear un formato en donde vamos a crear estos formatos para utilizarlos luego en esta tabla. Entonces una vez creados estos formatos, para F vamos a mostrar female, para M vamos a mostrar male y así sucesivamente. Entonces aquí en el procedimiento, pues como en casi todos los procedimientos en SAS, podemos utilizar la sentencia format y vamos a poder, entonces a género queremos manejarlo con el formato que acabamos de crear, que es gem fmt, y para country vamos a darle el formato respectivo. Si ejecutamos esto, entonces SAS nos va a mostrar los valores con los nuevos formatos. Entonces vemos cómo podemos utilizar formatos en este procedimiento. Veamos otro ejemplo de los formatos, ya que los formatos son muy poderosos en SAS. Veamos este siguiente ejemplo. Entonces tenemos este nuevo procedimiento tabulate. Aquí hemos agregado la variable fecha de contratación. Entonces, fecha de contratación va a ir en la dimensión de fila y estas otras van a ir en la dimensión de columna. Ejecutemos este procedimiento para ver qué nos está generando. Entonces, ¿qué está pasando acá? La fecha de contratación en la tabla que estamos trabajando, que es employees, no está formateada. Básicamente tiene un número, aunque sea una fecha, pero nosotros no lo entendemos como una fecha, es como un número. Entonces le podemos dar un formato directamente en el procedimiento tabulate sin tener que cambiar el formato en la tabla. Entonces para ello vamos a decirle, ok, queremos que hard date nos lo muestre como una fecha. Entonces vamos a darle date, el formato date 9.
Entonces ahí SAS ya no lo está cambiando a la fecha respectiva. Bueno, entonces, bien, esta tabla tampoco se ve como muy bonita de esta manera, ya que no está sumarizando como tal muchos datos. Entonces, esta tabla también el poder de los formatos es que aquí podemos utilizar un formato que nos sumarice no a nivel de mes, no a nivel de día, sino nos sumarice a nivel de mes, o a nivel de año, o a nivel de cuarto. Entonces, para ello vamos a poder utilizar distintos formatos. Entonces veamos, coloquémosle otro formato. Entonces con Control Shift F yo despliego los formatos y vamos a ver qué otro formato quisiéramos utilizar. Entonces coloquémosle uno a nivel de año. Entonces por defecto vamos a ver, ¿sabes qué nos va a traer por defecto? Entonces bueno, a nivel de año nos está sumarizando de esta manera. A nivel de cuarto, supongamos que queremos ver por cuarto y por año. Entonces vamos otra vez a llamar otro procedimiento. Entonces cuarto y año. Entonces vamos a utilizar el formato year quarter. Bueno, ahí nos está trayendo un cuarto. Pero bueno, ustedes entienden la idea. Veamos este otro ejemplo. Entonces aquí tenemos esta tabla. Y supongamos que ahora queremos formatear los números que están dentro de las celdas. Entonces, para ello, si todos los números que están en nuestro reporte necesitan el mismo formato, es decir, todos son números, no porcentajes como este ejemplo, entonces podemos dentro en el procedimiento tabulate, en la sentencia procedimiento tabulate tiene la opción de colocar format y ahí podemos colocarle el formato que deseemos. En este caso, solamente vamos a utilizar este formato para delimitarlo separarlo con una coma. Los números de más de 3 unidades. Pero supongamos que queremos darle un formato más adecuado a este que es el salario y esto está en dólares. Entonces podemos darle al dólar, a la media, podemos darle un formato directamente en la sentencia table y podemos decirle con un asterisco, utilizamos para asignarle el formato y con el keyword format podemos darle el formato. En este caso vamos a darle este formato. Entonces, como le dimos el formato solamente a esta columna, entonces aquí no apareció, aquí apareció. Format también puede abreviarse como F de format y también va a generar el mismo resultado. Y bueno, digamos que se lo podemos colocar a toda la tabla. Entonces vemos cómo podemos asignarle un formato. Entonces vemos que este format le está asignando este formato a todos los números, pero va a tener prioridad este formato, ya que este formato está apuntando directamente al valor. Este es más genérico y este ya es más particular. Bueno amigos, con esto hemos llegado al final de este video, aunque hay mucho más por hablar sobre cómo las otras funcionalidades que tiene este procedimiento. Vamos a dejar este video hasta acá. Espero sigan conectados a este canal y nos veremos en una próxima oportunidad. No recuerden visitar la página que ven en la descripción de este video para que vean más contenido de este tema. Muchas gracias.